ámbitos. Entonces, porque Lima es el 90% de Lima, por decirlo de esa manera, para las soluciones de las problemáticas de Lima es técnica, 10% política, y la política es en la toma de decisión, básicamente. Además del análisis coyuntural de momento, las cumbres y tantos otros temas de crisis de la política nacional, hay que agregar también el Mundial de Fútbol que se avecina, que también Sí. enfría el tema electoral. Pero, primeras preguntas, a ver, para el exalcalde Jesús María, la pregunta es de inmediato, es obvia. Kiko Cruz-Poma, ¿ha hecho los méritos suficientes Jesús María como para poder saltar o querer saltar a Lima? Creo que 25 años de experiencia municipal, 2 veces alcalde, 2 veces regidor, he estado asesorando municipalidades, tengo maestrías en gestión pública, o sea, en el ámbito no solamente profesional, sino en el ámbito práctico y en el ámbito político, específicamente técnico, municipal, creo que hay una vasta experiencia importante y sobre todo en el ámbito personal, la vocación y sensibilidad social que siempre he mostrado, creo que también permite en este caso una buena postulación. Sumado a eso, a un partido joven como Perú Nación, creo que tenemos una muy buena alternativa de ofrecimiento para los cambios trascendentes que quiere Lima, principalmente en transporte, principalmente en seguridad ciudadana y sobre todo en el desarrollo humano, que hasta a veces ni se toca, porque tenemos dos problemas tan serios como la inseguridad y el caos vehicular. Bueno, los vecinos de Jesús María ya saben obviamente que su exalcalde está postulando Lima, ellos también tienen la última palabra cuando vayan a las urnas del 7 de octubre, dirán, bueno, me parece que fue buen alcalde, voy a Lima a postular y voy a votar por él, obviamente, algunos también tendrán sus opiniones, pero vamos a desmenuzar. Salimos con promedio más o menos en la postulación, o perdón, en las elecciones pasadas y el conocimiento de la gente de aprobación de nuestra gestión fue un promedio, el último dato que tuvimos era cerca del 68%. Entonces, salimos con una buena aprobación municipal y yo felicito a los gestores que nos acompañaron y principalmente a los vecinos agradecidos por ello, ¿no? Muy bien, usted empezó su campaña bastante temprano, vemos la publicidad. Te voy a explicar por qué todo este tema. No, bueno, todo tiene un tema. Bueno, claro, además es su legítimo derecho, no es el único también, hay dos más, Gabó y Sure, que empezaron bastante temprano el año pasado, ¿no? Sí. Pero a ver, vamos a conocer sus propuestas, las vemos en la publicidad, está haciéndose su tarea, le hemos visto en un parapente, el taxi amigo, que también Sure está haciendo algo parecido, también he visto sus videos del taxi. La diferencia es que yo sí me subo a un taxi, yo no hago la finta de ser taxista. ¿Ya? Y el otro tema es que además yo sí pongo una propuesta. O sea, yo no hablo banalidades. O sea, nosotros tenemos una propuesta muy seria como es el aplicativo gratis desde la Municipalidad de Lima de Certamen para que todos los taxistas tengan un aplicativo y además sean parte de un sistema de seguridad, de turismo y de información. Ese es un tema básico, programático. Toquemos el tema de transportes antes de seguridad porque obviamente es el principal problema. Pero a ver, transporte. Ahí hemos visto una propuesta suya de buses articulados. El plan del alcalde Castañeda, usted corríjame, es que estos buses articulados sean de 50 pasajeros, usted propone 300. Hemos visto una especie, vamos a retroceder en el tiempo, los llamados ícaros, estos acoplados en la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de transporte de Kiko Cruz-Poma? Primero, la pregunta es muy buena y básica. El transporte en Lima Metropolitana tiene que ser un transporte fluido, masivo y sobre todo de calidad. Eso no tenemos. ¿Qué tenemos? Microtransporte, cada uno usa su vehículo y hay un mal servicio en el transporte, tanto de transporte de buses, combis, pequeños carritos y hasta mototaxis, que todo prolifera en una misma vía. Y además, sumado a eso, no tenemos red vial, nos falta vías. Gran problema que le puedes agregar el tema que no haya educación vial. Entonces, a esos problemas tienes que darle solución. En Lima, uno ve corredores y ve metropolitanos. Bueno, esos planes, que son planes antiguos que hicieron el estudio de los japoneses, se han llevado a cabo y no se han llevado a cabo completamente porque por falta de decisión política, falta de motivación, falta de recursos o falta de innovación. Entonces, si nosotros queremos masificar el servicio, en el metropolitano no pueden haber buses de 150 a 140 pasajeros. Tienen que haber buses de 300. Si nuestro modelo es el modelo de Transmilenio de Colombia, de Bogotá, en Bogotá usan un bus biarticulado de 3 cuerpos, para decirlo más o menos de 2 acordeones, sí, ya para que la gente lo graficar, claro. Y ahí hay 300 pasajeros. Nosotros nos quedamos en la idea inicial del Transmilenio, está mal copiado. Entonces, son 130 pasajeros y además no tenemos los buses completos. En el transporte del metropolitano hay 300, deberían haber 600, por eso la gente va piñada. Entonces, ¿para qué? Yo con 300 buses biarticulados, sin ningún problema, cumplo toda la demanda. Y además con aire acondicionado, con televisor de información, con wifi, porque una de las cosas que se integra a esto es que tener internet gratis para la gente en paraderos, en buses y principalmente en todo Lima. Pero
A este tema, que es el bus articulado, que es un transporte masivo de calidad, se suma un transporte que se llama transporte multimodal. O sea, todo esto va dentro de un concepto, transporte multimodal integrado. Con un solo ticket yo me uno con el bus articulado a un corredor, pero también me uno al teleférico. Y también el teleférico me facilita si es que yo, por ejemplo, tengo una red vial de bicicletas en un transporte a corto alcance, 5 kilómetros, por ejemplo, que me llega a mi trabajo y se conectan después con otros polos de desarrollo como Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Pero principalmente eso, buses articulados, corredores, el metro, el metropolitano, la bicicleta y los teleféricos hacen todo un transporte integral y multimodal. Y además lo puedo usar, en este caso, con una tarjeta sin ningún problema. Puedo alquilar una bicicleta o puedo poner mi huella digital y saco una bicicleta en un transporte, por ejemplo, que puedo usarlo debajo del metro. Debajo del metro debieron haberse alineado una ruta de red vial de bicicletas. Eso hay que hacerlo. Tú me dirás, pero ahí hay un paradero. Sí, hagamos un semáforo, regresamos al circuito de bicicletas sin ningún problema. Entonces, el tema es en el transporte. Si a esto lo sumamos educación vial, cambiar el chip en la gente, permanentemente campañas masivas, pero hacer que esto sea parte de la educación vial regional metropolitana, que no hemos asumido el papel en la educación, asumir el papel en la educación, cambiemos la currícula para esto. Y si integramos semaforización inteligente, damos en inversión y concesión lo que viene a ser los semáforos, que hacemos control y además se suma a otro interés, que es sumarse a la red de seguridad ciudadana. En Italia, yo estoy en Milán, siendo alcalde en un tema que estuvo por un tema de una actividad de cooperación internacional. ¿Qué hace Milán? ¿Qué tiene? Tiene semáforos y ahí hay cámaras. No solamente toma fotos, pero si esas cámaras están integradas a su sistema de seguridad ciudadana. Entonces tienes dos observatorios, un observatorio de tránsito y un observatorio de seguridad ciudadana que va integrado a todo un sistema. Eso no se tiene en Lima, o sea, por lo cual, dentro de ese componente de transporte, también tiene que ser Lima Metropolitana una Smart City, una ciudad inteligente. Bueno, pero Italia y teleféricos son palabras mayores, porque se piensa, por ejemplo, para que los amigos se ilustren, hacer teleféricos, por ejemplo, desde lo alto del Cerro San Cristóbal hasta la parte inferior, como una cuestión turística, pero usted lo quiere utilizar para transporte. Hacer teleféricos no es barato, es caro. ¿Ha pensado en eso? Bicicletas está bien, es manejable, pero teleféricos... Bueno, solo San Cristóbal, hablemos de las otras partes altas de Lima, Comas, Villa Salvador. Perfecto. Hay 3 proyectos de teleférico en el Perú, en Lima Metropolitana para ser más exacto. Cuando Humala llevó a cabo el proyecto de Cuelap, de los teleféricos de Cuelap, aquí se quedaron con el entusiasmo los teleféricos. Y ya en Bolivia hay teleféricos, en La Paz, que dicho ese paso es una ciudad mucho más, no tan sustentablemente económica como el Perú o como Lima. En Medellín hay teleféricos, en Santiago hay teleféricos, entonces, o por lo menos para su Cerro San Cristóbal que ellos tienen. Hay 3 teleféricos proyectos que hay que desempolvar. Aquí en Lima. En Lima. ¿Cuáles son? ¿Y por qué se tienen que hacer en esos lugares? Porque Lima tiene zonas altas también, tiene sus cerros, tipo Medellín. No estoy hablando de teleféricos, porque sé que alguien se ha copiado el tema y habla de teleféricos en todo Lima. No, también se me ocurría tener teleféricos en la calle Prado, pues no tiene sentido. El transporte multimodal va con un sistema complementario. El teleférico es un sistema complementario que va en las zonas más altas de Lima, sobre todo a las zonas de la gente más pobre y más necesitada. El desempolvar el proyecto del teleférico del Cerro San Cristóbal es uno, ¿ya? Ese proyecto de teleférico del Cerro San Cristóbal, desempolvarlo implica también generar transporte desde la zona baja de Lima, del RIMAC y el Cercado, para la zona alta, en este caso en el Cerro, que vive mucha gente en el Cerro San Cristóbal. Pero si es verdad, ese es un proyecto mucho más turístico, que le da recursos a Lima y le da imagen y le da potencia, en este caso como atractor, en este caso desde el punto de vista turístico. Pero hay 2 proyectos sí de transporte, y netamente de transporte. El proyecto de Naranjal, que en este caso conecta el metropolitano, o sea, la red de metropolitano, que supuestamente iría sin ningún problema extendido hasta Caraballo. La última estación de Lima Norte Metropolitana, así ¿ya? Es. Pero, ¿dónde va? En Naranjal, el proyecto nace en Naranjal, y se conecta al otro transporte, que es en este caso, a la otra estación de transporte, que es el metro de la estación San Carlos. O sea, fíjate cómo un teleférico que está muy cerca de una estación de metro, que es Estación San Carlos, y de Estación San Carlos se va hasta Naranjal, estación de Metropolitano, y ahí se conecta directamente. ¿Cuánto dura eso? 15 a 20 minutos. San Carlos, San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho, Naranjal, ¿no? Y esa conexión, que son más o menos 2 paradas, el promedio transporta promedio del estudio 85.000 personas diarias, y además el costo de ese proyecto estaba en 300 millones de soles.
Ya el Estado peruano lo había convocado, tiene estudios de perfiles y expedientes. Convocó, iba a ser obra pública. ¿Qué sucede? Que lamentablemente se hizo pues en el último mes prácticamente el gobierno de Humala, no hubo ninguna participante y se quedó el proyecto colgado. ¿Eso lo hizo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No, lo hizo el Ministerio de Vivienda. Entonces, ese proyecto desempolvado, que también es competencia de Lima, lo puede volver a activar. ¿Y para Lima Sur? Otro proyecto, para terminarte los dos proyectos que existen. Hemos tocado Lima Norte y Lima Este, ¿ya? Estos proyectos es en el Agustino con Santa Anita, arriba de entre ellos hay un cerro que se llama Catalina Huanca. Este proyecto teleférico que toma por el metro de Grau, ya siendo transporte multimodal, ya del metro de Grau, y se pasa hasta Nicolás Ayllón y te deja prácticamente a una cuadra del mall de Nicolás Ayllón de Santa Anita. Obviamente subes... Cruzando el ayuntamiento. ¿Puedes entender claro, eso? Más que cruza el levitamiento, sino arriba del cerro Catalina Huanca. No, pero claro, si hablamos del Agustino Santa Anita, para el mall de Santa Anita estamos cruzando el Sí, levitamiento. van a haber dos paradas. Esa es una ruta de 3 kilómetros. El otro, el de Naranjal, es una ruta de 6 kilómetros. Los estudios están. Hay que complementarlos, hay que actualizarlos. Hay dos lugares más que pueden ampliarse, pero yo sensatamente creo que tenemos que desempolvar los que ya existen. ¿Y para Lima Sur existe también algo? A ver, hay en Villa Salvador, no hay nada, hay ¿Ya? que hacerlos en Villa Salvador y hay que hacer por la parte de Huaycán también otro proyecto, la parte este, en este caso por ATE, cercanamente, ¿no? O sea, en Huaycán, en Villa Salvador... ¿Ayuda a la geografía? ¿Ha visto más o menos por la coma que se puede hacer? Exactamente. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hay mucho más, o sea, en Claro, San Juan de Lurigancho yo he estado, por ejemplo, en Misti Alto la vez pasada y bueno, ahí se puede ver una ruta de teleférico sin ningún problema. Tanto es así que en la zona 14 de San Juan de Lurigancho uno se sube al cerro más alto y da la vuelta en 360 grados, todos son cerros y Sí. todos los cerros están llenos de casas. Sí, sí. O sea, pueden haber transportes en ese aspecto. Otro teleférico, ya también complementario a un proyecto, está dentro de lo que es nuestra propuesta, está entre interconectar lo que viene a ser, en este caso, el Morro Solar con Larcomar. Ya es un atractor turístico internacional. De Chorrillos también Así es. Entonces, pero se complementa con un funicular que va a la parte de abajo para hacer del Morro Solar de verdad un museo de sitio. Hay un museo, pero en verdad pues un museo de sitio con el Ministerio de Cultura, pero hay que actualizarlo, y planetarios solares. O sea, yo tengo entendido hacer planetarios solares con un proyecto ecológico que permita en este caso hacer huertos urbanos con los chicos en esa zona, tipo San Francisco. Yo he tenido la posibilidad de que mi profesión y mi misma capacidad un poco personal me abra los ojos viajando mucho, entonces conozco como 30 países, entonces eso me permite saber un poquito de las experiencias y hay cosas que sí se pueden hacer acá. Tú me preguntabas si se pueden desarrollar acá. En Medellín lo tienen el teleférico hace más de 20 años, en La Paz está funcionando sin ningún problema. Ahora, ¿de dónde sale la plata? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? ¿Cuánto cuesta? Ya te dije más o menos el promedio, que cuesta más o menos 300 millones de soles. ¿De dónde sale la plata? Bueno, la plata o sale del Tesoro Público, que no creo que debería ser así, porque es más complicado, porque esa plata podríamos hacerlo para otras obras, o sale de una inversión. ¿Ya? Esa inversión privada se concesiona y permite darle en el tiempo, ¿para qué? ¿Cuánto estaba calificado el costo? Estaba un sol 50, el costo del proyecto del teleférico de Naranjal a San Juan de Lurigancho. El pasaje. El pasaje. Y te demoras, y ya no haces esa ruta de 2 horas, ¿ah? Desde un lugar a otro lugar, sino te demoras en 15 a 20 minutos. En 20 minutos estás de un tramo a otro tramo. Entonces, ese transporte, que es un transporte complementario, que es un transporte multimodal, porque es multiuso, o sea, puedo usar por necesidad el teleférico, o el metro, o el metropolitano, o la bicicleta. Así es el proyecto nuestro en el tema de lo que es el transporte. Bueno, pero usted puede ser elegido alcalde y 4 años le puede quedar poco corto el tiempo para hacer las gestiones, para el préstamo, para no, pues, pero el asunto es que tú tienes que correr. Acá el cálculo del plan, tú tienes que, primero, en todo aspecto de vida, y también un aspecto profesional, sobre todo municipal, cosa que no he visto, tienes que tener una hoja de ruta, un plan. Si bien tienes sus planes estratégicos, dentro de esos planes estratégicos tienes planes operativos, que te establece cuánto me demoro a hacer un proyecto en esta etapa. Por lo menos tienes que tener 3 meses, nada más. De esos 3 meses en tu convocatoria, a más tardar el 6º mes, tú tienes que ya estar procediendo a convocar la obra. Y en un año tú tienes que estar hasta terminando la obra. Con el aval de papá gobierno, si no, no sale. No, claro. Por eso que ¿Leyes en el Congreso también se necesitan? Por eso, no, ahí no se necesita ley. Okay. Solamente es acuerdo con el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso yo hablo entre mi programa, Te Amo Lima, pero es una cosa también, yo hablo del pacto acuerdo de la Gobernación de Lima, el pacto por Lima. Si tú no puedes trabajar solo, porque Lima depende sectorialmente del punto de vista económico
del Ministerio de Economía y depende seguramente en el ámbito de educación y salud también de estos sectores del gobierno central. Entonces, Lima, si bien es cierto, tiene sus autonomías, pero en el ámbito económico está muy atado, en el ámbito presupuestal, y está muy atado sobre todo en las autorizaciones, en empréstitos y en observaciones de Contraloría. Entonces, por eso que se tiene que conocer gestión, se tiene que conocer, en este caso, la gobernabilidad y la gobernanza para lograr que esto cambie. Un inexperto, ¿tú crees que va a tener esta idea? Te va a hablar barbaridades, te va a hablar ideas, no te va a dar cómo. O sea, yo te digo el por qué, el para qué, el cómo y dónde y cuándo. Muy bien. Imagínese un teleférico desde Morro Solar hasta Larcomar. Bueno, usted ha visto Lima desde arriba con sus parapentes, pero en fin, hemos visto temas en las redes. Estamos conversando con Quique Crospuma, precandidato a la alcaldía de Lima por Perú Nación. Seguridad ciudadana es el problema número uno. El alcalde preside el Comité de Seguridad Ciudadana, de Defensa Civil, está en la letra, todo bonito. Usted ha sido alcalde de un distrito. No me diga que la solución solamente es más cámara, más junta de vecinos, reunión con el comisario, más unidades, más serenos. Habla usted de Smart City. A ver, ¿qué propone usted por seguridad ciudadana para Lima? Son tres cosas en la seguridad ciudadana. Primero, que tiene que comprender a la municipalidad interno. Ellos tienen que hacer esa chamba, la Policía Nacional, la investigación criminal, ¿no? Todos los entes especializados, etcétera. Eso es su trabajo. Al contrario, es un trabajo mucho más fuerte del Ministerio del Interior. Pero en el ámbito de la municipalidad, para los que nosotros que conocemos cuál es la competencia, primero en la ley orgánica te permite la Constitución. La competencia es muy clara, prevención. Y la prevención implica en dos niveles, ¿no? Entonces, el nivel de prevención en patrullaje con el serenazgo, coordinada con la Policía Nacional, y ahí viene Serenazgo Sin Fronteras, hay que adoptar la tecnología, las cámaras y todo este sistema, ¿no? Los vehículos a tiempo real, en Jesús María pusimos algunos vehículos a tiempo real y mirábamos, mientras que el vehículo se trasladaba, miramos el vehículo y la cámara, cómo el vehículo lo estaba trasladando. Poner, por ejemplo, postes de semáforos, perdón, postes de cámaras, como semáforos inteligentes, parecidos, lograr que en este caso sean serenazgos tecnológicos. Por un lado, entonces este patrullaje coordinado, Serenazgo Sin Fronteras, integración de red radial, integras lo que viene a ser en este caso cámaras, integras teléfonos, un solo número de telefónico para Lima Metropolitana. Si tú eres, por ejemplo, de Villa Salvador, llamas al 911, un ejemplo, serenazgo, te contesta serenazgo de Villa Salvador. Llamas al 911 en Ancón, te contesta serenazgo de Ancón. Llamas al 911 en el Cercado, te contesta serenazgo del Cercado. Entonces, un solo observatorio metropolitano para saber cuánta data e información requerimos, y observatorios locales. O sea, la tecnología en este caso es un básico. Y otro nivel es el nivel de prevención, con los jóvenes, con los adultos y con los niños, o sea, con el trabajo social con la gente. Si ya identifiqué con este observatorio que en esa zona roban, bueno, ¿qué mando? Patrullaje, mando serenazgos, pero también mando la recuperación de la calle, el espacio público, mando también la posibilidad de que la gente en este caso entienda con los trabajos sociales. Hago hasta campañas veterinarias permanentemente para cubrir a la gente, o pongo mini gimnasios en algunas zonas para cubrir los espacios de recreación que requieren los jóvenes. Vamos a hacer las vías deportivas en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, porque hay que hacer semilleros, pero hay que generar el deporte en la prevención. Otras cosas preventivas es centros de rehabilitación de problemas de droga que tuvimos en Jesús María, que yo los construí. Y el otro tema importante es cómo hacemos la coordinación que dice la Constitución con la Policía Nacional. Cómo la municipalidad coordina con la Policía Nacional. Entonces ahí en esa coordinación tenemos que exigir y obligar, y si hay que cambiar la ley, ahí la tendremos que cambiar. ¿En qué aspecto? En que nos doten de tantos policías por comisarías. Yo como alcalde que preside una mesa de alcaldes en seguridad ciudadana logramos tener acuerdos con el Ministerio del Interior para que nos doten cuántos policías, no duró mucho el tema, y cuántos en este caso nos permiten actuar. El serenazgo tiene que tener una actuación y perfiles y capacitación. Un perfil de serenazgo es básico y una hoja de ruta que te permite tener ese plan. Pero el plan no debe ser una copia, porque ese plan responde en este caso a un plan que no solamente este distrito lo mande al Ministerio del Interior. No, no, no. Tú antes que me mandes al Ministerio del Interior, distrito X, tú envías a Lima Metropolitana, y acá en Lima Metropolitana vamos a observar si es que tu plan corresponde a ese plan regional que nosotros queremos hacer. Pero además, voy a hacer una ordenanza donde establezca el monitoreo de todo el tema de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana, porque el alcalde de Lima tiene que tener liderazgo en todo Lima, no es un alcalde de Cercado, es un alcalde de toda la metrópoli, de esta mega ciudad que es enorme, que tiene 10 millones de personas. Y vamos a monitorear distrito por distrito si cumplen las metas o no cumplen metas. Si cumplirán metas, los apoyaremos haciendo de repente alguna base de serenazgo, le alcanzaremos obras, pero si no se monitorea, al final lo que va a hacer es cada distrito hace lo suyo. Y mira,
Tanto es así que el serenazgo tiene que hacer perfiles y capacitado y tiene que ser un solo número y un solo color de traje del serenazgo. No es posible que tú veas diferentes colores. Esa desinformación genera toda una falta de aprecio y respeto, sobre todo a los serenazgos, que también no puede ser cualquier persona. Por eso que tenemos un registro de serenos importante. Por ser una primera visita que está haciendo aquí Kiko Rocopoma al programa, hemos escuchado su propuesta, los temas más importantes y neurálgicos que tiene Lima, como es seguridad y transporte. Pero hay una pregunta que hacemos acá a todos los aspirantes a Lima y que muchas veces los medios de comunicación se olvidan, porque el alcalde de Lima es el alcalde del cercado de Lima, Claro, vale sí. decir Santa Beatriz, Barrios Altos, Cinco Esquinas, Helio, Palomino, Pando, Margen Izquierda. A ver, ¿qué tiene Kiko Rocopoma? Mirones también. ¿Qué tiene Kiko Rocopoma a los vecinos cercados? Porque las leyes son así. El vecino de Chosica, Epocuzán, Ancón, La Victoria, San Isidro, Miraflores, elige el alcalde cercado de Lima. Y a veces ni sabe quién es y de repente no está de acuerdo en la votación. ¿Qué tiene Kiko Rocopoma para los vecinos del cercado de Lima? Centro histórico, por ejemplo, y otras zonas urbanas. Bueno, primero la pregunta es básica y dentro de mi plan de gobierno, ustedes lo pueden revisar en mi web o básicamente en mi Facebook, es que Lima, el cercado tiene que tener una administración propia, tiene que haber una gerencia de administración del cercado. ¿Y qué va a hacer esa gerencia? Va a ser administración y mantenimiento de la ciudad, ¿ya? Y obviamente al casco urbano, en este caso casco histórico, y básicamente mantenimiento y dotarle de seguridad. Y dentro de ese componente, para mí, como alcalde y ya conocedor un poco de estos temas, es lograr que el RIMAC, su casco histórico del RIMAC, sea parte integrado al casco histórico de Lima Metropolitana. O sea, un casco histórico metropolitano, Verbigracia. Pasando el puente, o bajo el puente, como así nació Lima con el nombre. Por ejemplo, uno va a Nueva York, en Nueva York uno ve el río Hudson, pero va un poquito más allá y ya está en New Jersey. Pero la policía metropolitana en Nueva York se va hasta New Jersey. Y uno dice, pero que estoy en otro estado. No. Por un acuerdo tienen una especie de, en una parte, en un área metropolitana. Lima puede coordinar por Asamblea Metropolitana y obviamente coordinar con el alcalde del RIMA en que en el ámbito de turismo y en el ámbito de seguridad histórica tienen que ser los serenazgos de Lima en esos niveles. Tanto es así lo siguiente, hablamos del proyecto teleférico del Cerro San Cristóbal. Bueno, eso nace en el Parque La Muralla y va al Cerro San Cristóbal, que es el RIMA. Pero ¿dónde paramos? El primera parada es en Hacho. Y ahí van a la Alameda de los Descalzos y el Paseo de Aguas, dentro de ese circuito. Ahí sí cumple su función turística. Obvio. Bueno, sí. Entonces, pero también de seguridad. Porque tú vas ahí y no hay absolutamente nada. Y tiene que estar interconectado el RIMAC, en este caso con la central de la Municipalidad Metropolitana. Entonces, un mantenimiento de ciudad de Lima Cercado. El anexo del punto de vista turístico y de seguridad en el parte del casco histórico del RIMAC con Lima Metropolitana. Eso es importante, porque es penoso cuando uno ve que todo Lima Metropolitana está pues abandonado. Y por supuesto para esto, poner componentes importantes, gente, yo estoy llevando a dos personas importantes en mi equipo, a un regidor que fue gerente de seguridad ciudadana con nosotros y otro que fue gerente de seguridad ciudadana de la región de Lima, en este caso provincias. Y los dos tienen experiencia no solamente policial, sino los dos han sido también funcionarios de municipalidades, y uno ha sido creador del Águilas Negras, el otro ha sido jefe de Dinoes. Así que las cosas, bien, y tolerancia cero. Drogadictos en la calle, bueno, trabajo de prevención para recuperarlos, pero no puede haber nadie en la calle que esté vendiendo drogas. Para eso, en este caso, Serenazgo y la policía van a ver que vamos a actuar, como lo ha hecho Jesús María. Muy bien.